Buenas tardes. Buenas tardes a todos, propagandistas, amigos, querido ponente, profesor Domingo Moratalla. Buenas tardes, Marisa. Espero que todos os encontréis bien y que no os haya afectado muy de cerca el coronavirus. En este tiempo de confinamiento también hemos querido estar cerca de vosotros y bueno, lo hacemos adaptándonos a lo que la tecnología pone a nuestro alcance, que es este medio estupendo que nos permite a todos estar juntos virtualmente. Durante estas 10 semanas que llevamos encerrados nos hemos hecho muchas preguntas, pero quizás hay una que engloba a todas las demás, ¿no? Y es la pregunta por el sentido. ¿Qué sentido tiene todo lo que está pasando? ¿Cómo me está afectando a mí? ¿Qué va a pasar después? ¿Todo va a seguir igual? ¿Nos ha cambiado en algo este confinamiento? Son muchos interrogantes que le hemos querido trasladar al profesor Domingo Moratalla para que nos responda a estos y a otras preguntas que ustedes quieran hacerles. Él, el profesor Agustín Domingo Moratalla, es catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valencia. Ha sido director general de La Familia, el Menor y las Adopciones en la Consejería de Bienestar Social de la Generalitat de Valencia. Bueno, él ha editado muchísimos libros, yo voy a citaros solo unos cuantos títulos: Ética para Educadores, Condición Humana y Ecología Integral, Calidad Educativa y Justicia Social, o Ciudadanía, Religión y Educación Moral. Aparte de las muchas conferencias que imparte dentro y fuera de nuestro país y algún otro congreso en el que también hemos coincidido, recientemente lo hemos podido ver en el Congreso de Laicos, celebrado en Madrid en febrero pasado. Bueno, nosotros estimamos que esta charla coloquio va a durar 1 hora, más o menos. Después de su intervención, que será de unos 35 o 40 minutos, abrirá un turno de preguntas en el que ustedes pueden ir formulándola durante su intervención en el chat que tienen abajo en su pantalla. Esperamos que esta charla sea de vuestro agrado y que nos despeje algunos interrogantes. Bueno, yo sin más voy a ceder la palabra al profesor Agustín Domingo Moratalla, no sin antes de luego agradecerle profundamente que haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Muy bien, Marife, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Normalmente esta conferencia estaba prevista para tenerse en un lugar tan bonito como Jerez y formaba parte de las jornadas de católicos y vida pública. La pandemia y el hecho de que tengamos que estar recluidos y confinados pues ha exigido que nos tengamos que replantear la conferencia en el ciclo de la jornada de católicos y vida pública, pero eso también ha introducido determinados tipos de elementos y determinado tipo de cuestiones que hacen que la pregunta por el sentido tenga muchísimo más valor que si estuviéramos en una situación de la antigua normalidad. Entonces, antes de entrar en la nueva normalidad y pasando de la antigua a la nueva, voy a intentar presentar brevemente una serie de reflexiones sobre la pregunta por el sentido y cómo hoy podemos plantearnos el sentido. Me he permitido he preparado una serie de diapositivas sencillas para que la conferencia pueda ser mucho más ágil y me podáis seguir y al menos tengáis una conferencia mucho más divertida, y por lo tanto voy a poner el PowerPoint de la misma. Supongo que ya la estaréis viendo. Este es el título de la conferencia, la pregunta por el sentido de la vida. Fijaos, a la hora de elegir un subtítulo he querido reflexionar sobre el contraste entre el desierto exterior y el castillo interior, y tenéis ahí 2 fotografías importantes que quiero que enmarquen la reflexión. Bien, en la tradición de la pregunta por el sentido y en la tradición del pensamiento del siglo XX hay una cuestión clave, y es cómo ser contemplativos en la acción. Y quiero arrancar con un texto muy interesante y muy bonito de Ortega para que contextualicemos y situemos hoy la pregunta por el sentido. Dice Ortega: son pues 3 momentos diferentes que cíclicamente se repiten a lo largo de la historia humana en formas cada vez más complejas y densas. Primero, el hombre se siente perdido, náufrago en las cosas. Ese primer momento es la alteración. Segundo, el hombre, con un enérgico esfuerzo, se retira a su intimidad para formarse ideas sobre las cosas y su posible dominación. Es el ensimismamiento.
la vida contemplativa que decían los romanos, el theoretikos bios de los griegos, la teoría. Tercero, el hombre vuelve a sumergirse en el mundo para actuar en él conforme a un plan preconcebido, es la acción, vita activa, la praxis. El destino del hombre es, pues, primeramente, acción. No vivimos para pensar, sino al revés. Pensamos para lograr pervivir. A diferencia de todas las demás entidades del universo, el hombre no puede nunca estar seguro de que es hombre, como el tigre está seguro de ser tigre y el pez de ser pez. Este es el problema. No tenemos seguridad de quiénes somos y por lo tanto la pregunta por el sentido nos va a llevar a examinar nuestra propia vida y evaluar en nuestra propia vida, y ese ejercicio de examen y evaluación tiene estos tres momentos de alteración, de ensimismamiento y de acción. Vayamos al análisis. ¿Por qué nos preguntamos por el sentido? Porque la conferencia no es el sentido de la vida y dónde está el sentido de la vida, sino en qué medida el sentido es cuestionado. En primer lugar, nos preguntamos por el sentido porque somos vulnerables, porque somos finitos, porque somos dependientes, porque la vida es muy corta y ahora en tiempos de confinamiento y en tiempos como los que estamos viviendo somos mucho más conscientes de esa vulnerabilidad. ¿Cómo nos preguntamos por el sentido? Fundamentalmente lo hacemos de manera inquieta. Estamos inquietos, desasosegados y buscamos momentos de silencio, de soledad o autenticidad. ¿Dónde? No siempre nos preguntamos por el sentido. La pregunta por el sentido es especialmente dramática en un hospital, en un templo, por la noche, en situaciones de crisis y sobre todo en momentos en los cuales podríamos decir el vacío se apodera de nosotros. ¿Cuándo es más grave la pregunta por el sentido? Pues es el momento de la muerte, cuando llega la hora de la muerte, cuando alguien próximo a nosotros muere o cuando vemos de cerca la muerte. Entonces la pregunta por el sentido no solo refleja esa vulnerabilidad, esa inquietud, sino nos pone de lleno ante esa situación, podríamos decir, dramática, esa situación existencialmente grave. ¿Para qué? Fundamentalmente para mantener la distancia con la inmediatez, lo cotidiano y sobre todo la pregunta por el sentido hace que tomemos distancia con respecto a lo cotidiano, con respecto a lo inmediato y pongamos manos a la obra para tomar en serio el juicio de nuestra propia vida y que sea juzgada. En tiempos de coronavirus, la pregunta por el sentido se parece mucho a la escena de la tempestad. Es decir, la pregunta por el sentido, ustedes y yo, los que estáis en el otro lado de la red y me estáis oyendo, realmente tenemos la vida medio resuelta, tenemos un ordenador que nos funciona medio bien y por lo tanto esto de la pregunta por el sentido no me negarán ustedes que con independencia de la fase en la que se encuentren, la 1, la 2 o la que sea, esto del sentido es un lujo. Es decir, no todo el mundo puede preguntarse por el sentido y por lo tanto realmente nos encontramos ante una situación que es grave para muchas familias, es grave para muchas personas que han perdido su trabajo e incluso muchos investigadores que en realidad no pueden dedicar su tiempo a este tipo de cuestiones. En realidad supone, podríamos decir, el tiempo de coronavirus, este tiempo en el cual hemos estado encerrados, hemos estado confinados en nuestra casa, significa que el miedo, la distancia, la sospecha, la precaución, es decir, el sentido ahora tiene un escenario nuevo. Incluso ahora cuando vamos con las mascarillas, cuando nos miramos los unos a los otros, cuando alguien se la quita, se la deja de poner, realmente es un tiempo donde no sabemos si el otro tiene el virus, no sabemos la distancia a la que se encuentra el otro para poder no contaminarnos. Y entonces esta pregunta por el sentido, que es un lujo, supone también el plantearnos pues una existencia llena de miedos, llena de distancias entre los seres humanos. La pandemia, este tiempo de pandemia de coronavirus, se parece mucho a una tempestad. Primer momento al que se refería Ortega, es decir, el coronavirus, ha habido 15 días del mes de marzo donde todo se ha desmoronado, donde no sabíamos qué iba a suceder con la sanidad, no sabíamos lo que nos iba a pasar, no sabíamos si teníamos el virus, es un momento de alteración.
ha sido un momento, estas semanas están siendo semanas donde nos estamos preguntando por el sentido y estamos preguntándonos, estamos recluyéndonos en nuestra casa, estamos recluyéndonos en nuestra propia interioridad, pero al mismo tiempo esa interioridad la vemos llena de vida, pero tenemos ganas de salir. Y nos preguntamos, ¿salir? ¿Para qué? ¿Hacia dónde? Entonces, tenemos que darnos cuenta de que la tempestad que ha sucedido, la propagación del virus, nos ha llevado a cuestionar el sentido de nuestra propia vida y, por lo tanto, en las próximas semanas, cuando todo vuelva a la normalidad, si es que volvemos, tenemos que preguntarnos ¿y qué tipo de compromiso vamos a mantener en la vida pública? ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo? ¿En qué medida vamos a cambiar o vamos a dejar de cambiar? ¿Nos ha afectado esta pregunta? Cuando nos preguntamos por el sentido, hay un nombre claro, hay un nombre evidente, hay una cuestión evidente y es la figura de Viktor Frankl. Ahí lo tienen, Viktor Frankl era un médico vienés. Sin él, la pregunta por el sentido en el siglo XX, podríamos decir, hubiera tenido un valor distinto. Es decir, hoy hablar sobre el sentido y reflexionar sobre el sentido es releer de nuevo el famoso libro de Viktor Frankl, escrito a trozos, a legajos, reencontrado como reflexiones del campo de concentración. Uno de los libros más importantes para poder pensar el tema del sentido, y fíjense, la voluntad de sentido para Viktor Frankl posee un significado opuesto a la voluntad de placer y a la voluntad de poder. La pregunta por el sentido nos tiene que llevar a la reflexión sobre la voluntad de sentido y su relación con el placer y con el poder. Quien tiene un porqué puede superar cualquier cómo. Esta confianza en la vida, esta voluntad de sentido, este realismo propositivo existencial va a ser muy importante cuando hablamos de sentido. Y de hecho, esta tradición logoterapéutica, esta tradición que arranca después de la Segunda Guerra Mundial y después de Auschwitz, dentro de lo que sería la filosofía de la existencia y dentro de lo que sería la logoterapia, realmente va a ser muy importante. Se va a crear una tercera escuela, una tercera tradición dentro de la psicología, donde la preocupación fundamental es el encuentro con el sentido, la reflexión sobre el sentido y la delimitación del papel que el sentido tiene en las distintas profesiones y en la vida. Situaciones de duelo, situaciones de crisis, situaciones como la que nos encontramos van a ser especialmente importantes para quienes están entrenados y capacitados en esta filosofía del sentido. Las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa, la libertad de elegir cómo responder a ella. Fíjense el sentido de esta frase. Circunstancias externas y capacidad de respuesta. Esta dialéctica entre que el mundo me pregunta y yo respondo va a suponer la identificación de la pregunta por el sentido y la respuesta positiva al sentido en clave de responsabilidad. El hombre responsable es el hombre que responde y dice sí a la vida, sí al sentido. Ahí les indico, hay dos asociaciones que en España trabajan en esta tradición de la logoterapia y del análisis existencial, que son AESLO, que es la Asociación Española de Logoterapia, donde hay un grupo de buenos amigos promoviendo este análisis existencial, esta logoterapia, y ayudando en situaciones y en momentos en los cuales necesitamos sentido o frente a la desesperanza, frente a la situación de crisis. Y aquí en Valencia la asociación Viktor Frankl también ayuda, también asesora, también acompaña a quienes en algún momento tienen necesidad de sentido y se preguntan por él. Lo digo esto porque realmente la pregunta por el sentido, yo quiero que la vean y la respuesta que yo les voy a plantear dentro de toda una ola, dentro de todo un tsunami reflexivo en el cual la filosofía, la psicología, la logoterapia, el análisis existencial realmente están movidos por esta búsqueda de sentido. La pregunta por el sentido tiene tres niveles. Hay un nivel micro, hay un nivel meso y hay un nivel macro. El nivel micro es un nivel personal. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi interioridad? Y esto, cuando nos preguntamos por el sentido, nos damos cuenta de que no estamos solos, de que el individualismo no tiene mucho sentido porque en realidad
los otros están presentes en nosotros y por lo tanto esa respuesta y esa pregunta por el sentido tienen un nivel de repliegue, de reclusión, de retiro, de confinamiento, de repliegue en nosotros mismos y por lo tanto si yo quiero elaborar una respuesta al sentido hay un primer nivel y es un nivel personal, un nivel existencial que es en el que quiero que nos situemos hoy. Hay un segundo nivel que es un nivel más social. ¿Tiene sentido el tipo de sociedad en el que nos encontramos? ¿Tiene sentido el tipo de relaciones vecinales que mantenemos? ¿Tiene sentido la relación entre sociedad, mercado y Estado? ¿En qué medida vivimos en una sociedad justa o injusta? Hay una dimensión intermedia del sentido que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con el crecimiento, que tiene que ver con el bienestar y con lo que podemos llamar valores sociales como la confianza, la mutualidad y la reciprocidad. Sería el sentido por la comunidad, sería el sentido de la comunidad. En qué medida el pueblo en el que nos encontramos, el contexto social en el que nos encontramos, también nos lleva a plantearnos la pregunta por el sentido. Y hay un nivel global, hay un nivel macro, donde nos preguntamos ¿y qué sentido tiene el progreso? ¿Hacia dónde va el progreso? ¿Para qué queremos tanta tecnología, tanto artefacto, tanto cachivache, tanto digital, si luego la vida es tan corta y tan breve? Entonces, en esa dimensión macro está la pregunta por la relación entre padres e hijos, la relación entre generaciones y sobre todo la pregunta por el sentido de la historia. Tiene un sentido lineal, tiene un sentido cíclico, tiene un sentido... Es decir, la pregunta por el sentido de la historia es la pregunta por el tiempo y la relación entre el mundo y el tiempo. Yo me voy a centrar en los minutos que nos quedan en este primer nivel, en la relación que hay entre el sentido en ese nivel personal y el nivel meso, es decir, sería el peldaño entre lo micro y lo meso. Este es el esquema central, este es el punto central de la intervención. Cuando nos preguntamos y planteamos la pregunta por el sentido, tenemos que tener claro que el sentido supone una luz en la existencia. Por eso este apartado lo he llamado la estrella luminosa del sentido. Y quiero encabezarlo con una frase de Simone Weil. Dice, ¿es realmente la luz lo que se desea cuando cualquier otro móvil está ausente? El sentido y la luz, cuando uno está en crisis, cuando su vida parece que está en la oscuridad de un túnel, el sentido a veces parece ser esa luz que se ve al final. Por lo tanto, el sentido y la respuesta a la pregunta por el sentido tiene mucho que ver con aquello que proporciona luz a nuestra existencia. Cuando uno estudia cómo la filosofía, el pensamiento, la literatura ha respondido al problema del sentido, siempre nos vamos a encontrar con 4 matrices de significado. Hay una primera matriz de significado y es ¿qué es el sentido? El sentido indica una dirección, es una meta, es la última etapa dentro de una carrera y por lo tanto el sentido de la vida se puede identificar como ese fin último. En las tradiciones vitalistas supone, podríamos decir, entender la vida como de curso vital y en la filosofía, por ejemplo, española, tanto de Ortega como de Julián Marías e incluso también de Zubiri, hablamos de la vida como proyecto, el vivir como proyecto, el vivir como de curso vital. El sentido de la vida está en ese proyectar y no solo en ese transcurrir. Fíjense lo importante que es este carácter proyectivo de la vida. Hay sentido cuando hay esa dimensión proyectiva y cuando entendemos la vida en esa linealidad. Hay un segundo significado de la palabra sentido y es en lingüística y en ciencias sociales cuando hablamos de la significación, es decir, algo que sucede tiene un significado. El sentido, podríamos decir, engloba la filosofía del sentido, es una filosofía de la significación, es toda una semántica de la existencia, es decir, lo que nos pasa tiene un valor y como lo que nos pasa tiene un valor, se ordena en un universo de significados y aquí hay otra tradición filosófica no contrapuesta a la anterior, sino complementaria a la anterior, donde la pregunta por el sentido de la vida es la pregunta por el significado de la vida, por los relatos que dan sentido a nuestra vida y en qué medida el relato de nuestra vida se integra
en un relato mayor del que forma parte. Hay un tercer significado del sentido de la vida, que es la capacidad para sentir. El hecho de que la vida tiene que ser palpada, gustada, degustada, saboreada, sentida, pero en todos los sentidos. Aquí sentido tiene una palabra, una dimensión casi biológica, es decir, la vida tiene sentido si estamos sintiéndola orgánica, biológica, visceral, neuronalmente, es decir, si nuestro cuerpo, nuestra carne, en realidad la siente. Si no sentimos, si estamos anestesiados, hemos perdido la capacidad de sentir. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es nuestro tipo de entrañas? Es decir, ¿en qué medida si nuestras entrañas están capacitadas para sentir o son entrañas de insensibilidad? Y por último, hay en las tradiciones fundamentalmente religiosas y en las cosmovisiones religiosas, el sentido de la vida tiene, podríamos decir, una dimensión de sabiduría prudencial, una capacidad de apreciación y sobre todo lo que podríamos llamar una capacidad de introducir un vivir juicioso, un vivir prudencial, el sentido identificado como ese saber prudencial de la vida que muchas veces se adquiere fundamentalmente al final de la misma. Por lo tanto, este esquema, esta estrella luminosa del sentido, este marco, es el que nos va a permitir situarnos a la hora de orientar la reflexión sobre el sentido en una dirección u otra. En ese primer nivel micro, y para profundizar en la pregunta por el sentido, hay un texto de Nietzsche muy bonito con el cual quiero ir hacia la segunda parte de mi intervención. La pregunta por el sentido, para un creyente o incluso para un ciudadano normal preocupado por ese sentido en la dimensión existencial, es importante que reivindiquemos la contemplación, la atención y la acogida. Contemplación, atención y acogida. También podemos hablar de que esa reivindicación de la contemplación, la atención y la acogida requiere un demorarse en lo real. Dice Nietzsche, por falta de sosiego nuestra civilización desemboca en una nueva barbarie. En ninguna época se han cotizado más los activos, es decir, los desasosegados. Cuéntase, por tanto, entre las correcciones necesarias que deben hacérsele al carácter de la humanidad, el fortalecimiento en amplia medida del elemento contemplativo. Ahí es donde quiero dirigir mi reflexión y ahí es donde quiero que ustedes se planteen la pregunta por el sentido. ¿En qué medida estamos pasando de una civilización o de un momento o de un tiempo nuestro donde nuestro activismo genera desasosiego a un momento en el cual la actividad tiene que estar trenzada por la contemplación y nos tiene que llevar a ese elemento contemplativo? Es don Federico Nietzsche el autor de esta frase y toda la reflexión sobre el sentido en el siglo XX supone un enfrentamiento, un diálogo, una consideración del cuestionamiento que Nietzsche, del zarandeo que Nietzsche realizó a la historia de la filosofía y la historia del pensamiento. Para pensar esa dimensión micro del sentido y para perfilar cómo realizar ese ejercicio contemplativo para acercarnos al sentido de la vida, hay dos metáforas que considero que son muy expresivas. La metáfora del desierto y la metáfora del castillo. Observen que hay dos imágenes que completan estas dos metáforas. El desierto, hay una imagen negativa, como una tierra agrietada, y hay una imagen positiva, el desierto como horizonte, como aquella tierra en la cual el horizonte parece que se difumina y parece que es puro horizonte. Y la imagen del castillo. Hay una imagen positiva del castillo en tanto que fortaleza y hay una imagen negativa del castillo en tanto que castillo de naipes. Durante estos días de confinamiento, desde mediados de marzo hasta hace unos días que empezamos ya con la fenomenología de las fases 0, 1, 2, 3, 4, 1 y medio, 3, 3, 14. Es decir, hasta que empezamos con esa fenomenología de las fases, fíjense que nuestras calles han estado vacías. Nos asomábamos a la ventana y aquello parecía un desierto. Pero había en algún momento en el cual nos dábamos cuenta de que nosotros mirábamos hacia adentro de nuestras propias casas
estábamos replegados con nuestros propios vecinos, con nuestra propia familia, y la imagen del castillo representaba esta fortaleza. El virus no entra en esta casa. Y para que entremos, cuando salgamos a comprar, nos tenemos que limpiar, nos tenemos que cambiar y por lo tanto el virus no va a entrar en esta fortaleza. Nuestra casa era como un castillo. Esto ha significado una supresión de la vida pública y la vida pública era un desierto. Mirábamos a la calle, una anécdota que estos días comentábamos, por ejemplo, nunca en las grandes ciudades habíamos oído a los pájaros, nunca habíamos oído a la naturaleza, nunca habíamos visto las calles como las hemos visto. Realmente había calles desiertas, había imágenes donde las grandes ciudades eran puros desiertos de asfalto. Esto nos tiene que llevar, o me ha llevado, y quiero provocarles a ustedes esta reflexión para que nos demos cuenta de esta ambivalencia de estas dos metáforas y el hecho de que la respuesta a la pregunta por el sentido está relacionada con la pregunta por el horizonte de nuestra vida y la pregunta por aquello en lo cual nuestra vida se hace fuerte. Ahora me dirán, has hablado solo de 4 fotografías, pero has puesto una 5ª fotografía. Pues bien, fíjense en la estructura de la diapositiva. Hay 4 fotografías, 2 para describir el desierto en aspecto negativo y en aspecto positivo, y 2 para describir el castillo como fragilidad y como fortaleza, y convergen en una. Y es la imagen de la plaza de San Pedro, la tarde de Viernes Santo, donde castillo y desierto se unen a la vez. No sé si recuerdan la oración del Viernes Santo, no sé si recuerdan las escenas que hemos vivido de la plaza de San Pedro, pero nunca la plaza de San Pedro como símbolo, como metáfora de esa comunidad católica que está en el desierto, pero al mismo tiempo tiene un castillo. Es decir, la vida de fe para un creyente, esa vida de sentido, esa vida de fe, de esperanza y de caridad, supone una reflexión sobre ese castillo interior, sobre la fortaleza de ese castillo interior, pero a su vez también nos hemos dado cuenta de que el horizonte en el que nos encontramos, en el que se encuentra nuestra vida, no es un horizonte corto, sino que es un horizonte amplio. Y exige que lo cuestionemos y que lo repensemos. Por lo tanto, estas dos metáforas tienen que ser muy productivas para que cada uno de nosotros, dentro de nuestros ambientes, podamos perfectamente ver en qué medida castillo y desierto nos ayudan a pensar nuestra propia fe, nos ayudan a pensar el tiempo vivido de nuestra vida. Para concluir, hay 3 cuestiones que en las cuales quiero concretar el tema del sentido. En primer lugar, con el silencio. Es decir, vamos a descubrir, a coger el sentido, nos vamos a poder preguntar por el sentido de la vida si conocemos en profundidad el silencio. Es decir, si reflexionamos sobre el valor del silencio. Y aquí hay un libro clave, hay un personaje clave, que es Pablo Dors y la biografía del silencio. Y he elegido unos textos importantes de su librito para indicar que la respuesta a la pregunta por el sentido está relacionada con el valor del silencio y lo que he llamado la potencia sanadora del silencio. Dice Pablo, dice, no es solo que el silencio sea curativo, también lo es la quietud. El silencio en quietud es muy diferente del silencio en movimiento. La quietud, por contrapartida, invita a la interiorización. Es necesario pasar por la quietud para adiestrarse en el dominio de sí, sin el que no puede hablarse de verdadera libertad. No basta sentarse en silencio, hay que observar lo que sucede dentro. El silencio es una llamada, pero no una llamada personal, sino una llamada puramente impersonal. El imperativo a entrar no sabe dónde, la invitación a despojarse de todo lo que no sea sustancial. Subrayo esto, no es una llamada personal, sino una llamada impersonal. Este
contraposición, esta distinción entre una llamada personal y una llamada impersonal va a ser importante. Quiero tan solo señalar en el hecho de que es una llamada, una interpelación. Para el creyente a veces es una llamada personal, es una interpelación a su vocación, es el querer oír la voz de Dios en la realidad, en la creación, en la presencia de los otros, pero quien no es creyente, quien no tiene cultivada su fe o está abierto única y exclusivamente a la existencia, realmente es una pregunta puramente impersonal, es un zarandeo existencial. Esta valoración del silencio, esta dimensión positiva del silencio nos tiene que llevar a cuidar la responsabilidad en la sociedad del rendimiento. Hay otra figura clave en la filosofía y el pensamiento contemporáneo, que es la de Byung-Chul Han, quien a través de sus libros, a través de sus reflexiones, intenta hacer una síntesis entre el pensamiento de Oriente y el pensamiento de Occidente. Y, de hecho, antes de la crisis del coronavirus, él ha criticado muy duramente la sociedad actual como una sociedad del rendimiento, como una sociedad donde la crisis del sentido y los problemas del sentido vienen fundamentalmente por esa autoimposición que se hace el sujeto a sí mismo y en qué medida el rendimiento no es solo una exigencia externa, sino que es una autoexigencia. El texto que él dice, que él tiene numerosos textos, he seleccionado para mostrar, dice él, la sociedad del siglo XXI ya no es una sociedad disciplinaria, sino una sociedad del rendimiento, de sujetos de obediencia a sujetos de rendimiento. La sociedad del rendimiento produce depresivos y fracasados. La sociedad del rendimiento da origen a infartos psíquicos, pone de manifiesto un alma agotada y quemada. Lo que enferma no es un exceso de responsabilidad. Las enfermedades psíquicas de la sociedad del rendimiento constituyen las manifestaciones patológicas de esta libertad paradójica. El exceso de trabajo y rendimiento se agudiza y se convierte en autoexplotación. Esta es mucho más eficaz que la explotación por otros, pues va acompañada de un sentimiento de libertad. Esta denuncia del modelo de sociedad del rendimiento, esta denuncia de una sociedad que cultiva y que endiosa el bienestar y la productividad, hace que la pregunta por el sentido, que la pregunta por lo que podríamos llamar la quietud y el silencio desaparezcan de nuestra vida. Y por lo tanto tendríamos que aprovechar este tiempo para cuestionar este modelo de sociedad, para cuestionar lo que podríamos llamar la sociedad del rendimiento. ¿A dónde nos lleva esta recuperación de la vida contemplativa, a esta valoración del silencio y a este cultivo de la responsabilidad? Nos lleva, y con ello estamos a punto de concluir, a un nuevo modelo de educación, a un nuevo modelo de sistema educativo, a un nuevo modo de plantearnos lo que yo he llamado los adentros saludables. La pregunta por el sentido pone en cuestión nuestra fibra, pone en cuestión lo que nosotros somos y la forma de sentir, y por lo tanto supone una filosofía de los adentros. Cuando digo filosofía de los adentros, estoy hablando de una filosofía de la interioridad, estoy hablando de una relación donde hay que recuperar en la vida personal la relación con los demás, y podríamos llamar unos adentros saludables. ¿Cómo conseguir unos adentros saludables? Pues bien, creo que habría que recuperar una entrañeza saludable frente a una entrañeza enfermiza. Si queremos que nuestra vida tenga sentido, si queremos luchar porque el sentido tenga, podríamos decir, una dimensión comunitaria, familiar y social, tendríamos que promover una entrañeza saludable frente a una entrañeza enfermiza. Brevemente, ¿en qué consiste esta entrañeza enfermiza? Cuando uno está pendiente de lo de fuera, en realidad está entretenido, está extrañado, está alienado. Pues bien, si queremos iniciar el camino del sentido, tenemos que pasar del entretenimiento al intratenimiento. Es decir, tenemos que preguntarnos de qué están hechas nuestras entrañezas. Aquí hay dos elementos importantes, la vivencia del turista o la vivencia y la experiencia del peregrino. El propio Byung-Chul Han compara
la experiencia del turista, la vivencia del turista y la experiencia del peregrino. Esto es importante porque la fenomenología del turista realmente nos lleva a consumir acontecimientos, a consumir eventos, mientras que el peregrino es alguien que profundiza en aquello que le sucede y por lo tanto no simplemente está en la parte externa de lo que le pasa, sino que se mete en cuestiones internas. La soledad en la extrañeza enfermiza es una soledad gritona, ruidosa, mientras que la soledad en la entrañeza saludable es una soledad sonora, apalabrada, donde la música callada va a ser importante y donde la palabra va a tener una función también sanadora. Vamos a recuperar la dimensión sanadora del diálogo y la palabra. La primera, la enfermiza, nos lleva a una sociedad del rendimiento, mientras que la entrañeza saludable nos aproxima a un modelo de sociedad que podríamos llamar samaritana y compasiva. La entrañeza enfermiza es aquella donde todos estamos pendientes de la información, qué es lo que ha sucedido, qué ha pasado en el telediario, leemos periódicos, estamos pendientes de mucha información. La entrañeza saludable es aquella que busca degustar el conocimiento y no solo consumir información. La primera es el arte de la desvinculación, la libertad se entiende como ruptura de vínculos, mientras que en la entrañeza saludable se va a entender como responsabilización. La entrañeza enfermiza supone consumir tiempo, hacer muchas cosas, tener un gran currículum, hacer el tiempo rentable. El tiempo, recordemos, es oro y por lo tanto hay que rentabilizar cada minuto, mientras que en la entrañeza saludable lo importante no es consumir el tiempo, sino dar tiempo. El valor fundamental es la promesa y la confianza frente al consumo acelerado de tiempo y de la vida. Si nos movemos en una entrañeza enfermiza, ciertamente el presente es algo que se agota en el presente, es decir, vivimos solo el presente, se vive el instante y se consumen instantes, mientras que la entrañeza saludable es aquella donde la vida está atada al futuro y donde las expectativas en realidad están unidas en la dialéctica de la espera y la esperanza. Este es otro tema muy importante porque el sentido en la vida del creyente está vinculado a esta virtud que es la de la esperanza. Y por último, la libertad en la entrañeza enfermiza se plantea como independencia. Uno es más libre en la medida en que ha roto más vínculos, es más independiente, mientras que cuando planteamos el sentido desde esta entrañeza saludable, la libertad se plantea como compromiso, como gestión de promesas, como fidelidad, como lealtad. Mientras que en la entrañeza enfermiza realmente estamos en un sentido vinculado al consumo, a la sobreexcitación y al desbordamiento, en la entrañeza saludable realmente el sentido está vinculado a nuestra capacidad de atención, a nuestra capacidad de meditación y sobre todo también a los momentos y el degustar la contemplación. Por último, como conclusión, quiero retrotraer a la situación actual de pandemia. Estos días, Fernando de Aro, lo conocerán ustedes, un periodista que trabaja en la cadena COPE, dirige también un medio digital que se llama Páginas Digital y tuvo un editorial interesante sobre el material humano de esta pandemia, es decir, qué va a pasar después y cuál va a ser el material con el que vamos a construir lo que ha sucedido. Y les leo y comento este texto porque me parece muy significativo. El texto dice lo siguiente, dice, lo que cuenta es cuánto nos hemos dado cuenta del material del que estamos hechos. Y este material se desvela en las relaciones con los demás, con nosotros mismos y con el mundo. La gente de los países ricos vamos a teletrabajar más y vamos a recurrir más a la telemedicina. Pero esa no es la cuestión. Lo decisivo es cómo nos concebimos. Algo que no es nunca teórico. Lo que cuenta es si queda pozo y criticidad de algunas de las intuiciones que en algunos momentos han aparecido durante la pandemia. Soy mucho más que un nudo de intereses que alimentan el mercado. Soy mucho más que un buen contribuyente. Soy mucho más que ese tipo de dimensiones. Y dice, soy necesidad de compañía, necesidad de sentido. Soy energía capaz de compasión, capaz de donación. Soy pregunta sobre el mal
y la muerte. Soy relación con el que no conozco y con el que no tiene mi misma cultura. Este es el material más sólido ante los posibles cambios. El futuro está hecho de lo que ya somos. En definitiva, la pregunta por el sentido es la pregunta por el examen de nuestras relaciones, por la evaluación de nuestras relaciones, la evaluación de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia y darnos cuenta de las posibilidades de mejora, las posibilidades de silencio productivo, las posibilidades de mejorar nuestros niveles de atención. En definitiva, nuestra acción va a tener sentido si pasa por la contemplación y, por lo tanto, ensimismamiento, contemplación y acción. Si queremos, en la tradición ignaciana en la que nos movemos, si queremos ser contemplativos en la acción, no podemos volver a la acción sin contemplación y sin respondernos a la pregunta por el sentido, por el material del que estamos hechos. Dejo aquí la charla, dejo aquí la conferencia y, bueno, pues estoy abierto a las preguntas, a las inquietudes y las sugerencias que ustedes me puedan hacer. Espero haberles despertado inquietudes y, por lo tanto, espero que el coloquio pueda ser productivo. Muchas gracias. Bueno, magnífico, Agustín. Bueno, se me ha hecho cortísimo, me ha parecido muy didáctico y bueno, vamos a empezar a... Bueno, lo malo que tiene este medio es que no se pueden oír los aplausos del numeroso público que tenemos, que la verdad es que te están siguiendo muchísima gente. Te voy a hacer unas cuantas preguntas que están haciendo, ¿vale? Mira, de nuestro compañero Paco Pavón, te hace dos preguntas. ¿Del confinamiento salimos más humanos? Y la segunda, ¿dependerá del sentido y enfoque con el que lo hemos asumido? Sí, yo creo que no sé si saldremos más humanos o no del confinamiento. Yo diría que sí. Es decir, si tuviera que elegir entre sí o no, elegiría sí. ¿Por qué? Pues porque la fragilidad, la vulnerabilidad, la dependencia ya no son unas cuestiones que eran teóricas o que nos encontrábamos solo en un determinado momento, sino que ahora abrían el telediario. Es decir, el conjunto de nuestra vida estaba presidido por esa situación de vulnerabilidad y fragilidad. Entonces, eso necesariamente nos va a llevar a cuestionar el tipo de vida con el que vamos a movernos en adelante. Yo creo que en esta primera respuesta está también la respuesta a la segunda, es decir, creo que la vida no va a ser igual, lo que pasa es que tenemos mala memoria. Es decir, tendríamos que darnos cuenta, o al menos en determinado tipo de comunidades, en nuestros grupos, tendríamos que recuperar la experiencia que hemos tenido durante estos días para que no se nos olvide el papel de los otros, la vulnerabilidad de los otros, el tema de la compañía, la soledad, el abandono, el hambre, es decir, la situación de vulnerabilidad no solo del yo, sino de la sociedad en general, la vamos a ver con más crudeza ahora. Bueno, haciendo referencia a la frase de Simone Weil, ¿sí? Que has dicho, es realmente la luz lo que se desea cuando cualquier otro móvil está ausente. ¿Esa luz hace referencia a Dios? Para un creyente, sí, pero hay que tener cuidado porque la luz puede cegar. Es decir, desde Platón y en las grandes religiones y en las tradiciones filosóficas, la luz está vinculada con la idea de bien, con el tema del conocimiento. Para un creyente, pues Dios es la luz y por lo tanto, pues si repasamos la teoría del conocimiento y la epistemología, nos damos cuenta de que hay una vinculación entre el conocimiento, la verdad y la luz, y en la vida del creyente Dios le puede proporcionar esa luz, esa claridad, esa proximidad a lo que podríamos llamar el bien, esa linterna con la cual poder juzgar, ese espíritu que diría la tradición franciscana, con el cual poder distinguir luz, podríamos decir, ver en la oscuridad, poder distinguir el perfil de las cosas. He cogido precisamente la metáfora de luz porque a veces cuando hablamos de sentido me interesa contraponer esto porque es una metáfora muy productiva también para luchar contra lo que sería el mundo de la mentira.
Es decir, realmente la pregunta por el sentido es la pregunta por la verdad, por la autenticidad y no solo por la posverdad, la mentira, los bulos, etc. Otra pregunta de Carlos dice, siendo la atención tan importante para cultivar las entrañezas saludables, ¿cómo podemos ayudar a cultivar a hijos, alumnos, etcétera? Bueno, entrenándoles en el silencio. Es decir, yo llevo varios años vendiendo este producto, el producto del silencio, porque creo que ahí a la educación le falta silencio, le falta proximidad a la muerte. Es decir, es una vergüenza que en nuestro sistema educativo durante 18 años los alumnos realmente no reflexionen con sinceridad, con profundidad, con altura de miras sobre el tema de la muerte. Es decir, que la muerte no forme parte de la agenda. No por un regodeo en la finitud o la vulnerabilidad, sino todo lo contrario, para poder tratar de manera razonable, de manera reflexiva, algo que forma parte de la vida y que es la otra cara de la vida. Entonces, esa reflexión sobre la existencia tan profunda es posible si introducimos el silencio como herramienta educativa. Cuando en clase, al principio de la clase, hay un tiempo de oración, hay un momento de oración, es decir, en un colegio religioso o en colegios de tradición religiosa, donde se utiliza la oración, pues es un recurso importante, pero también puede haber clases y hay profesores donde realmente entrenan para el silencio y hacen que el alumno se oiga a sí mismo y tenga capacidad para sí mismo. Entonces yo creo que faltan espacios de silencio y habría que recuperar el valor, lo que yo he llamado el valor educativo del silencio. Repito, no para quedarnos ni en la muerte cuando hablo de la muerte, ni en el silencio cuando hablo del silencio, sino para poder valorar la palabra, para poder entender que la comunicación, el diálogo y la palabra tiene una función curativa. Es decir, no porque el silencio sea el lugar natural, sino para poder valorar el peso comunicativo que puede tener la palabra. ¿Sí? Hago una pregunta al hilo de lo que estás diciendo. Sara nos dice, ¿el silencio es un fin o un medio? No, el silencio es una herramienta, es un medio, es un instrumento. Es decir, lo que pasa es que realmente tenemos que entrenarnos. Es decir, uno no llega, es decir, es una herramienta para el camino del conocimiento, para el conocimiento de nosotros mismos, para el conocimiento de los demás y por lo tanto, porque llegar al silencio, es decir, es situar una categoría como el silencio al final de un proceso cuando en realidad forma parte de la herramienta o del proceso con el cual vamos caminando. Es decir, el silencio, por ejemplo, en Pablo II, cuando habla de biografía del silencio, realmente pues es una herramienta de autoconocimiento, de atención, de plenitud. No es un punto de llegada, sino que en realidad es un lugar, es un modo desde el cual atender, una forma de atender. ¿Más cuestiones? Pablo nos pregunta que una vez detectada esa vulnerabilidad, ¿podrías concretar para qué es bueno esa conciencia, que es de sabernos vulnerables? Bueno, pues para darnos cuenta de que nuestra voluntad no puede ser todopoderosa, es decir, para saber gestionar la frustración, para ser realistas, para conocer nuestro propio cuerpo, para darnos cuenta de que no siempre se tienen 20 años y que las reflexiones y los valores de la vida muchas veces están condicionados por la edad. Entonces, ese conocimiento y gestión de la vulnerabilidad nos hace mucho más humanos y mucho más realistas. A mis alumnos en clase de bioética siempre les aconsejo y siempre pido que solo vengan a clase si han pasado por los hospitales, si han estado en la UCI, si se han pasado 1, 2, 3 o 4 semanas en la UCI de un hospital y saben lo que es atender a moribundos, saben lo que es consolar, saben lo que es la fragilidad. Cuando vienen a clase de bioética ya no pierden ni un minuto. Los cursos se les hacen muy breves, los temas se les hacen muy cortos porque se dan cuenta de que todo lo que vemos en clase y los distintos temas que vemos en clase, sean el principio, el final de la vida, los problemas que tienen que ver con la bioética, tienen otro sentido si han tocado de cerca la vulnerabilidad y si han visto de frente esa fragilidad y esa vulnerabilidad en el rostro del otro. Diego Pacheco nos hace una reflexión un poquito larga
y hace varias preguntas, ¿no? Dice, el Papa Francisco habla en Evangelii Gaudium de que Evangelii Gaudium, bueno, sí, creo que sí, no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Y ello se ha confirmado en esta pandemia. En ella nos hemos dado cuenta de la fugacidad de la existencia humana. En esta época, nuestro tiempo, no es hora de dar testimonio de silencio, de momentos de oración y pensar qué hemos hecho hasta ahora en relación con nosotros mismos, con la casa común y con los otros. Y en ese testimonio de silencio, ¿no ayudaría a interpelar al otro para que se plantee la razón de su existencia? ¿Este silencio expresado en la oración es incompatible con la acción pastoral, fruto de la santidad? Es que parece que interpretamos la misión del Papa cuando habla de una iglesia en salida. Este silencio no propicia la dirección a tomar. Hombre, son muchas cosas. No sé si recuerdan la primera diapositiva que he puesto, es contemplativos en la acción, es decir, realmente esta reflexión sobre el sentido, esta reflexión sobre la meditación, la oración y el silencio y el papel que pueden tener en la vida, podríamos decir, en el crecimiento y en el desarrollo humano, tanto del creyente como del no creyente, pues están orientados, o al menos tienen como finalidad, cuestionar el modo en el cual hasta ahora hemos planteado la acción. Es decir, ya nuestro compromiso social, político, tiene que ser reconsiderado y reconstruido a partir de esta reflexión. Entonces, merece la pena el que utilicemos o que hagamos memoria de lo que ha pasado estos días para cuestionar esa acción individual, esa acción social y esa acción macro. Ahora hay que tener mucho cuidado porque el material con el cual vamos a seguir trabajando es el mismo material humano, es decir, tenemos que darnos cuenta de que somos nosotros mismos en proceso de conversión, en proceso de reflexión, en proceso de atención, los que tienen que planteárselo. Entonces, si de verdad queremos transformar el mundo, cambiar el mundo y sobre todo tomarnos en serio la Laudato Si del Papa Francisco, realmente necesitamos ser contemplativos en la acción y necesitamos madurar y entender que la Iglesia no necesita activistas, nos sobran agitadores, nos sobran activistas y falta sensatez, falta atención, falta responsabilidad, falta estrategia a medio y largo plazo, a veces la indignación inmediata, a veces el activismo, a veces lo inmediato tiene su momento, pero yo creo que a nivel eclesial vamos a hacer una reflexión muy interesante respecto a fíjense, ese cambio de coordenadas que supone o que ha supuesto el tema del coronavirus. Pero repito que movámonos en el horizonte de la Laudato y en qué medida estamos participando de un cambio de época y estamos siendo pequeños testigos que vamos a tener que pasar, podríamos decir, a la próxima generación esa reflexión sobre el cambio, porque en muy pocos años, en muy poco tiempo, en como mucho 2 generaciones, hemos pasado, en España yo lo he comentado alguna vez, de sociedades premodernas a sociedades modernas a sociedades posmodernas. Los procesos de modernización se han confundido con procesos de secularización y, por tanto, esa aceleración tiene que ser cuestionada, o al menos tiene que ser cuestionado cuando nos tomamos en serio el compromiso y lo que yo he llamado desde el principio contemplativos en la acción, que es la máxima ignaciana con la cual tendríamos que animar a la acción contemplativa y a la contemplación activa. Alberto Santos pregunta, ¿cómo quitar al silencio el estigma del castigo? Bueno, yo no entiendo el silencio como estigma del castigo, es decir, lo que pasa es que cuando estás dando una clase y empiezan los alumnos a hablar y les dices que se callen, yo no me refiero a ese silencio, yo me refiero al hecho de que uno es capaz de oírse a sí mismo, es decir, cuando estás en clase con adolescentes o con universitarios y les dices, por favor, callaros. No sé si recordarán ustedes la película El Gran Silencio, la mayor parte de la gente se levantaba y no la aguantaba, es decir, no puedes aguantar ver una película en la cual se habla muy poco y son escenas donde el rostro, la expresividad, la boca, los ojos, la cara son los que hablan y no la palabra. Entonces, creo que el silencio tiene esa dimensión
antropológica y existencial, pero repito, el silencio no quiere decir tristeza, no quiere decir castigo, no estoy planteando el silencio en términos, entiéndame la expresión, masoquistas, todo lo contrario, el silencio en términos productivos, para poder hablar productivamente, para poder utilizar bien la palabra, la clave es gestionar bien el silencio. Cuando nos encontramos con un enfermo, con un moribundo al que ya no le podemos decir nada porque no nos oye, cuando no tenemos palabra para consolar a alguien al que tenemos próximo o cercano, nuestro propio cuerpo, nuestro propio contacto, nuestra propia expresión, el amigo muchas veces lo único que quiere es la complicidad de nuestro silencio, es decir, nuestra proximidad, porque sabe que a lo mejor el silencio es nuestro mejor lenguaje. Entonces, la apelación que yo hago al silencio es vinculado a ese poder curativo y ese poder felicitante de la palabra. Es decir, no podemos pensar el uno sin el otro. Claro, pero Alberto Santo dice que se hace referencia sobre todo a los jóvenes. Dice que, bueno, ¿cómo podemos transmitirle a los jóvenes que no es negativo? Pues haciéndoles, si estamos en clase, pues entrenándolos en espacios de silencio, y si no estamos en clase, si estamos en un grupo de scout o estamos en la calle, pues mostrarles que a nivel de música, a nivel de arte, y que incluso en la música el silencio es fundamental. Es decir, cualquier rapero, cualquier músico, cualquier compositor sabe que la clave es la gestión de los silencios para que le salga una buena música. Entonces, yo creo que lo importante no es el activismo del ruido, sino el ver en qué medida podemos gestionar ese silencio. ¿Cómo transmitirlo? Yo creo que no hay una única receta y no hay una varita mágica, sino que en cada contexto en cada contexto educativo, primaria, secundaria o bachillerato, hay materias, hay ocasiones, hay momentos, y como padres también hay momentos en los cuales tenemos que aprovechar en la vida cotidiana esos espacios de silencio para hacer que el silencio sea productivo. Diego Loras pregunta, Sí. cuando volvamos a la realidad ruidosa y rápida, más parecida a lo que has planteado de Weibul Chan, ¿dónde encontrar esos espacios de atención, meditación y silencio? La propuesta de McIntyre y Dreher no me parece viable, pero entonces, ¿dónde buscar el silencio en medio de la ciudad y de las largas jornadas del día a día? Bueno, Diego sabe de sobra que hay un camino muy importante que es el camino de uno mismo, es decir, realmente él, que se mueve dentro de la tradición ignaciana y la conoce bien, tiene que darse cuenta de que yo estoy reivindicando pues una filosofía de los adentros, una filosofía de la interioridad que no sea intimista, egoísta o individualista. Es decir, es muy importante dar de comer al yo, pero no en clave intimista, sino realmente gestionar y alimentar, podríamos decir, un silencio productivo, un silencio donde promovamos la compañía, donde promovamos lo que podríamos llamar espacios de confianza. Hay momentos donde la naturaleza desempeña un papel importante, hay situaciones en la vida cotidiana en las cuales el silencio desempeña un papel importante, y a veces con los propios compañeros, pues también no todo tienen por qué ser palabras y no todos los tiempos tienen que ser tiempos ruidosos. Está claro que la opción de Dreher, la opción benedictina, es una opción posible. Está claro que la opción de McIntyre, que va en la misma línea de Dreher, puede ser. Es decir, yo creo que no estamos en momentos de elecciones simples o de opciones. Es decir, la opción benedictina no se contrapone a la opción ignaciana. En la Iglesia hay muchas formas de plantear el silencio, y la opción de Dreher o la opción benedictina de McIntyre son opciones muy valiosas que en determinado tipo de contextos tienen un nivel, pero también creo que, por ejemplo, atendiendo a refugiados, atendiendo a minorías marginadas, atendiendo a inmigrantes, es decir, trabajando por la justicia en la frontera con inmigrantes, realmente también vamos a necesitar ese silencio productivo. Yo creo que muchas de las acciones solidarias que hace la opción ignaciana, valga la expresión, en realidad no se entenderían, no se podrían entender sin ese entrenamiento, sin esa cultura del silencio propia de esos ejercicios.
Lorenzo Fernández te pregunta cómo dialogar con nuestros políticos sobre una economía del sentido. Anda, esa pregunta es muy importante. Bueno, nuestros políticos no son gente que esté en el reino de los cielos o en el reino de la Moncloa. Nuestros políticos pueden ser nuestros vecinos o pueden ser nuestros diputados y, por lo tanto, realmente son mucho más humanos de lo que nosotros nos pensamos y nos imaginamos, e incluso son más vulnerables y frágiles de lo que ellos se piensan. Entonces, ¿cómo dialogar con ellos? ¿Cómo plantearles el tema del sentido y el tema del silencio? Yo creo que no es fácil, pero bueno, hay que aprovechar las distancias cortas cuando están en un meeting, cuando están en un acto, cuando empiezan la campaña electoral o cuando se nos acercan para hacerles ver que en realidad bueno, pues, son tan humanos como los demás y el silencio puede ser clave dentro de su práctica política. De hecho, todavía estamos esperando que algunos políticos pues, vayan a los hospitales, hagan, podríamos decir, actos de silencio, es decir, se aproximen a la vulnerabilidad y la fragilidad de miles de personas que durante estas semanas realmente esperaban por parte de la clase política pues un gesto o un momento de solidaridad o un momento de silencio compartido. Es decir, yo creo que si muchos de nuestros políticos durante estos días, en lugar de estar en el despacho conectados a Zoom como estamos ahora, ellos podrían perfectamente haber estado en hospitales, haber estado en tanatorios, haber estado en determinado tipo de contextos y por lo tanto a los políticos que han estado en estos contextos y en estas situaciones, pues su valor, sin haber dicho nada y aunque tengan la mascarilla y por lo tanto no pueden decir nada, su presencia ahí ya es un lenguaje. Es decir, su silencio en estos espacios de vulnerabilidad y fragilidad ha sido un silencio, yo creo que cívicamente productivo. Si los cristianos creemos en la intervención de Dios en la historia, ¿cómo podríamos interpretar lo que está pasando en el mundo entero con el coronavirus? El otro día en clase con los alumnos de teología, se me ocurrió decir, y lo he visto ya en varios artículos en la prensa, que si el terremoto de Lisboa cuestionó la teodicea y cuestionó las pruebas con las que se trabajaba sobre la existencia de Dios en la teología y en la filosofía, pues ahora la pandemia del coronavirus también nos debería llevar a cuestionar las pruebas con las que hasta ahora hablábamos o planteamos la pregunta por la existencia de Dios o nos preguntábamos filosófica o reflexivamente por la acción de Dios en el mundo. Claro, si yo me pregunto o si yo espero que Dios me mande un correo electrónico o que tenga una línea telefónica con la que se ponga a hablar conmigo, es decir, yo tengo que darme cuenta de que la presencia y el lenguaje de Dios en el mundo viene a través de la proximidad que tengo con mi familia, las conversaciones que mantengo con mis alumnos, con la gente con la que me encuentro. Es decir, en realidad Dios está mucho más próximo de lo que a veces pensamos y nos imaginamos. Y claro, la pregunta o la cuestión es si seguimos creyendo que Dios es un tapagujeros que todo lo soluciona y por lo tanto empezamos a buscar a Dios donde no lo tenemos que buscar. Entonces yo creo que una lectura creyente de lo que nos está sucediendo supone una revisión del funcionamiento actual de nuestro corazón, una revisión del funcionamiento de lo que podríamos llamar el nosotros comunitario, nuestros niveles de confianza y en qué medida vamos a trabajar en una sociedad presidida por el miedo o vamos a trabajar por una sociedad donde creemos redes de confianza y por lo tanto sea posible ese espacio de confianza frente a ese espacio de miedo. Yo creo que el campo del sentido, la pregunta por el sentido, el análisis del sentido va a ser un puente interesante entre creyentes y no creyentes para poder decir, bueno, pues ese Dios samaritano, ese Dios que hemos visto, podríamos decir, es sufriente, ese diálogo que mantenemos los creyentes con Dios y que nos interpela constantemente, darnos cuenta de que lo que en realidad cuestiona es el tipo de corazón, el tipo de latir y palpitar con el cual percibimos la realidad y estamos atendiéndola, ¿no? Vamos a ver, nos dice Diego Pacheco, hablando de silencios llevado a otra dimensión, ¿no cree que en España por parte de los católicos no hay excesivo silencio en la vida pública?
¿Falta de formación, cobardía o soslayar la dimensión de servicio sacrificado y dialogante al que es interpelado? Bueno, la Iglesia española vive un momento bueno, interesante y complicado. Yo creo que es un momento de transición. Realmente tendría que estar mucho más presente, ser mucho más activa, pero la pregunta es, ¿quién queremos que estén activos? Pues los obispos, los católicos, las parroquias. Es decir, yo creo que hoy el nivel de compromiso, de actividad y de presencia en la vida pública real de los católicos es satisfactorio, sería manifiestamente mejorable. Tendríamos que estar más en los sindicatos, más en la política, más en las instituciones, más en los partidos, pero nadie puede decir que la presencia en el tejido asociativo, en la vida civil, en la vida familiar, en la vida educativa, no sea importante. Otra cosa es que no haya, podríamos decir, un aunar fuerzas, un coordinar equipos, un trabajar codo con codo para que esa presencia sumada multiplique. Eso realmente es lo que habría que plantear, lo que habría que ver, y si en lugar de trabajar cada uno en su capilla, cada uno en su parroquia, cada uno en su estrategia diocesana, cabría una coordinación de estrategias. Lo que pasa es que cada diócesis puede tener una estrategia distinta y ahí hay un elemento positivo con el cual también hay que contar. En definitiva, yo creo que dentro de unos años, y a raíz del Congreso de Laicos que tuvimos en febrero, y muchas diócesis se lo están planteando, realmente la presencia es una presencia pública indiscutible, pero cuando hablamos de presencia pública tenemos que ser mucho más relevantes, más interpeladores de las instituciones y darnos cuenta de que la sociedad civil no es que nos esté esperando porque estamos en ella, pero tenemos que levantar la bandera de nuestra presencia en esa sociedad civil para que lo que podríamos llamar la presencia real se ajuste a lo que muchas veces los medios presentan como algo privado, como algo marginal. Bueno, vamos a ir terminando y nos hace Carmen Blanco una reflexión que tú puedes interpretar también. Dice, mi nieto de 11 años, después de 70 días sin vernos cara a cara, dice, después de esto, ¿para qué queremos tener tantas cosas si no os tengo a vosotros o a mi amigo Juan? Creo que esta reflexión infantil nos podría reconstruir toda nuestra vida. Sí, esto es importante. Es decir, hay una palabra, hay una conversación que tuvo el cardenal, una conferencia que tuvo el cardenal O'Malley cuando estuvo en Madrid a principios de curso y no sabía que iba a venir lo del coronavirus y él dijo, nuestra religión es una religión de contacto. Es decir, el cristianismo es una religión de contacto. Esto es importante. Es decir, ahora en este tiempo de pandemia, en este tiempo de confinamiento hemos perdido el contacto e incluso ahora que empezamos a salir, la clave no es el contacto sino la distancia. Aquí están sucediendo cosas que nos tienen que hacer pensar. Es decir, el papel del cuerpo, el papel del encuentro de los cuerpos, el papel del contacto, tiene que ser importante, tenemos que volver a recuperarlo y no podemos perder esta dimensión contactual, valga la expresión, de la vida de fe. Es decir, en las últimas Eucaristías en las que hemos estado, no sé si tienen ustedes la experiencia, en realidad son escenas que vistas con un dron o con una cámara desde arriba parecen realmente ridículas. La gente no se da la paz, la gente no se da la mano, la gente se mira sospechosamente los unos a los otros, realmente parece un teatro, parece un payaseo, es decir, estamos cumpliendo las normas, se cumplen escrupulosamente las normas, pero internamente nos preguntamos, ¿en realidad el beso, el abrazo, el contacto no forma parte de esa carnalidad propia de la encarnación a la que nos estamos refiriendo? Yo creo que hay que recuperar ese valor del contacto, ese valor del encuentro. Fíjense que una de las categorías centrales del pontificado del Papa Francisco es esa cultura del encuentro. Pero claro, la cultura del encuentro que él plantea no se refiere solo al encuentro de religiones, al encuentro de países, al encuentro de ideologías. Se está refiriendo al encuentro, al choque, al contacto, al pastor que se acerca a sus ovejas, al pastor que huele a sus ovejas, que es la expresión que él utiliza mucho. Entonces, realmente ese apoyo, esa ayuda, ese contacto van a tener que ser reconsiderados desde el punto de vista positivo, con prudencia,
en estas primeras fases o estas primeras semanas, pero hay que recuperar la cordialidad en esa clave del sentir, el sentido en tanto que sentir entrañable. Ahora que, y con ello creo que podemos concluir, la semana pasada un compañero tiene una niña muy pequeña, de unos 3 años, que se acercó a felicitar a otro compañero de guardería también pequeño, y los padres tuvieron que reprimirlos a los dos porque querían darse un abrazo y felicitarse el uno al otro, y los 2 niños con 3 años iban con mascarillas y terminaron el cumpleaños llorando porque no podían abrazarse cuando a principio de curso y hasta mediados de marzo en la guardería, en la clase, habían ido de la mano y podríamos decir mostraban un cariño y un afecto que ahora no podían expresarse. Muchísimas gracias, Agustín. Ha sido interesantísimo. Creo que has contestado a todos nuestros interrogantes. Creo que tenías próximamente otra conferencia, ¿no?, donde podemos volver a verte. Sí, el próximo viernes, a partir de las 6 de la tarde, tengo por aquí, bueno, luego lo podemos dejar en el vídeo, es decir, es en Toledo, es el ISTI de Toledo. Les pongo la invitación por si alguien quiere ir. Porque realmente, al ser también a través, este es el póster de la conferencia, voy a seguir con esta reflexión, pero vinculada a los espacios públicos, es decir, a la vida pública, a las instituciones, y me voy a centrar en lo que hasta entonces se llamaba, o en la Iglesia española llamábamos católicos en la vida pública, pero parodiando un poco lo que el presidente del gobierno ha llamado nueva normalidad, yo voy a plantear nueva vida pública, es decir, en qué medida a partir de ahora nuestra reflexión como católicos en la vida pública tiene que ser católicos en la nueva vida pública. Ahí tienen las coordenadas, hay que solicitar la conexión al ITSI. Sé que hay mucha demanda porque en Iberoamérica la diócesis de Toledo tiene mucha proyección, pero ahora el Zoom nos permite tener pues bueno, unos auditorios muy grandes, aunque los ponentes realmente estemos un poco aburridos porque estamos hablándoles aquí a un ordenador que no sabemos quién hay ahí detrás, y por lo tanto yo creo que es el momento también de agradecer a la gente que nos está viendo el que pacientemente bueno, pues haya disfrutado con nosotros de estas reflexiones. No sé cómo lo ves, Maricé. Muchísimos, y además no se han movido. O sea, quiero decir que no lo has debido aburrir porque están todos. Solo 2 o 3 se han tenido que ir porque tendrían otra cosa interesante, pero la gran mayoría se han quedado para escucharte. A mí me ha parecido interesantísimo, se me ha pasado volando, o sea, ha pasado 1 hora y pico, 1 hora y cuarto rapidísima. Y bueno, yo también quiero despediros a todos, muchísimas gracias. Nosotros aquí en el centro de Jerez solo nos queda la clausura. No sabemos si la podremos hacer presencial o seguiremos por este mismo medio, ya os iremos informando. Yo creo que habría que informarles que luego cuando podamos vernos, pues podremos ir a Jerez, y que los mismos que nos están oyendo pueden visitar Jerez porque merece la pena. Claro, bueno, tú estás invitado y lo sabes porque, como ha dicho al principio, él venía para la jornada y se ha quedado en su casa, en Valencia, y le encantaría venir, pero va a venir el próximo curso, lo tenemos pendiente y anotado. No tenemos la fecha, pero vas a venir. Y además tendremos mucho gusto de pasearte también por Jerez. Muchísimas gracias, Agustín, ha sido interesantísimo. Y gracias a todos, y bueno, nos vemos pronto. ¿Vale? Gracias a todos. Gracias, hasta luego. ¿Salimos? Pablo. Muchas gracias a todos, y gracias, Pablo, también por la conexión y por los recursos electrónicos que has puesto a nuestra disposición. Pues estás en el otro lado de la tecnología, pero yo creo que es de justicia agradecerte o agradeceros a las personas que estáis haciendo posible esta charla y esta conferencia. Pablo y Álvaro, que nos han ofrecido los medios tecnológicos. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada más que tenemos que salir todos, ¿no? Les damos a ellos la palabra para que ellos desconecten totalmente. Pablo, vale. Es que no sé, ¿dónde está Pablo? No te preocupes, seguro que ellos nos desconectan automáticamente. Vale, pues nada, nos vemos, Agustín. Muchísimas gracias. Muy bien, Marifé, un abrazo. Chao. Hasta luego.